Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Aleluya. Vamos a estar compartiendo una parte de la palabra, hermano, en esta hermosa noche, dándole gracias al Señor porque nos permite estar pues en este tiempo, en esta transmisión, amén, esperando que sea de bendición para su vida esta palabra. Amén. Vamos a meditar, amén, a los que van a ver este video, a los que lo van a reproducir, amén. Vamos a meditar unos momentos en la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, amén, porque Él es bueno y Él es maravilloso. Damos gracias a cada momento de nuestra vida, amén, aleluya. Voy a leerle, hermano, como les digo, a los que van a estar viendo este video, a los que lo van a reproducir, que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a tratar de ser breves en esta noche, que usted se vaya a dormir, amén, con esa palabra preciosa de nuestro Dios, porque hay momentos en nuestra vida, hermano, que pues a veces es difícil caminar en el Señor, no es fácil, pero sabemos que dice su palabra que en el Señor más que vencedores, ¿verdad? Entonces, qué precioso es poder avanzar hacia adelante en el Señor, amén. Quiero leerle una parte de la Escritura ahí en el libro de Primera de Corintios, un pasaje muy conocido, amén, por el pueblo de Dios. Se lo voy a leer en esta hermosa noche, como ahí puse el tema, amén, que es tomar la cena del Señor indignamente, aleluya. Y como verso clave vamos a tomar este texto de la palabra de Dios, esperando que, hermano, sea de bendición y no confusión para su vida, porque la palabra es para edificar, la palabra es para también, claro, dice el Señor que es para redarguir, para exhortar, para corregir nuestra vida, amén. Entonces, con ese fin, ese propósito es la palabra del Señor. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 11:26, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una vez más, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. Voy a hacer una oración en esta hermosa noche, amén, pidiéndole al Señor la guianza, la sabiduría, para que su palabra sea nuestra vida en esta hermosa hora de bendición y sobre todo para seguir avanzando en el Señor. Padre, estamos delante de su presencia en esta noche hermosa, dándole gracias, Padre, por su misericordia, por cada uno de sus hijos, de sus hijas, y aún, Padre, aquellos que aún no le conocen. Gracias porque usted nos ha dado vida a cada uno de nosotros, Señor. En esta noche yo me pongo en sus manos, que a través de su Espíritu Santo usted esté hablando a cada uno de nosotros, a través de esta palabra, los que van a ver este video. Padre, hable a cada corazón y a cada vida, Señor, que seamos bendecidos a través de esta palabra, que usted nos hable y nos enseñe, Señor, en esta hermosa noche. Yo se lo pido en ese nombre que es sobre todo nombre, su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar en el tema, hermano, en esta noche, pidiendo al Señor, como lo hemos hecho en esta noche, que no sea palabra de hombre o de humana sabiduría, hermano, que esta palabra fluya a través de su Espíritu Santo. Entonces voy a leerle, hermano, algo muy importante en el libro de Mateo, pero antes, sin aclarar un pensamiento, una palabra que dice: la Santa Cena es una ordenanza del Señor y su observancia debe constituir un gozo para aquellos que son sus verdaderos discípulos. La Santa Cena es una ordenanza del Señor, amén, y ahorita lo vamos a ver, y es observada, por así decirlo, y debe construir, fíjese, un gozo para todos aquellos que son sus verdaderos discípulos. Y para esto voy a entrar a la palabra como lo dice Mateo, como Jesús lo ordenó, amén. El libro de Mateo, hermano, nos habla de esta manera, nos enseña en el capítulo 26, fíjense bien, Mateo 26.
Entonces yo le decía que la Santa Cena es una ordenanza del Señor. Amén. Entonces se debe hacer, se debe cumplir como escrito está. Amén. Entonces pero eso debe construir un gozo en aquellos que son sus verdaderos discípulos. Y fíjese lo que dice aquí, hermano, en el verso 26 del libro de Mateo. 26 lo dice de esta manera. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Amén. Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dice dice ahí mismo, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Pero el 27 lo menciona de esta manera y dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beber de ella todos. El 28 lo ejemplifica de esta manera y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, que por muchos es derramada para remisión de pecados. El 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros, amén, con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí. Y se lo voy a leer una vez más. Dice el Señor, y comían, dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beber de ella, aleluya, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Esta es la palabra de Dios, hermano, que las bases bíblicas. Y voy a seguir leyendo ahí esta es la ordenanza, esta es la institución de la cena de nuestro Señor Jesucristo. Así es como lo dijo el Señor que se tenía que hacer. Amén. Entonces Él les da a sus discípulos, hermano, y Él les dice lo que significa, lo que es tomar la cena, amén, de Él. Esta es la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo dejó. Entonces, ahora ya, hermano, en el primer libro de Corintios 11, fíjese lo que nos dice también esta palabra. El libro de Corintios 11, amén. Ahorita vamos a entrar en estos puntos para que veamos qué es tomar la Santa Cena indignamente, amén. Como pueblo de Dios tenemos que saber, hermano, tenemos que entender todo lo que significa esto. Entonces yo le leí el 26, es nuestro verso clave, pero fíjese lo que dice el 11:23. Quiero que le leamos desde allí. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Amén. Dese cuenta, la institución que Jesús nos dijo en Mateo, ahora la estamos viendo con Pablo. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí lo estuvimos leyendo en Mateo. Dice, y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, dice, tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, dice el Señor, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres, aleluya, este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el 27 lo dice de esta manera, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El 28 dice, por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El último verso es el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Okay? Entonces, esto es, hermano, la base bíblica donde estamos basando esta palabra. ¿Qué es, hermano, tomar? Sabemos que la cena es una institución que el Señor dejó. Amén. Y aquí lo vemos Pablo aclarando y diciendo lo que se tenía que hacer a la iglesia. Entonces, el Evangelio es presentado a través de esta ceremonia o de esta comunión. A medida que se explican estos elementos, estos apuntan a su encarnación física, pero su muerte como sacrificio por el pecado, su resurrección y su reino venidero. Indignamente, ¿qué quiere decir? Es decir, con actitud indiferente y ritualista, con un corazón no arrepentido, un espíritu de amargura o cualquier otra disposición no piadosa. Tomar la copa indignamente es, hermano, fíjese bien, el Señor nos dé la fuerza para caminar en esta palabra y nos ayude cada momento de nuestras vidas, hermano, a continuar hacia adelante en su palabra. Entonces, indignamente es decir, con actitud indiferente y ritualista, solamente como un rito, solamente como algo que se practica, ¿verdad? Entonces, con un corazón no arrepentido, un espíritu de amargura o cualquier otra disposición no piadosa. ¿Cuál es el objetivo de esta palabra para usted y para mí en esta noche? Yo sé que muchos van a poder ver este video y poder, comprender lo que dice la palabra, pero yo quiero darle 3 objetivos de esta enseñanza, de esta palabra. Primer objetivo es que estamos aquí, yo lo tengo aquí, dice: comprender la naturaleza de la ordenanza divina que tiene la cena del Señor. La naturaleza, amén, dice comprender esta naturaleza de una ordenanza divina, amén, que tiene la cena del Señor. Esta noche es aclarar y comprender esto, amén. Segundo objetivo: desarrollar el carácter del discípulo de acuerdo a la comunión con Cristo. Amén. De acuerdo a la comunión con Cristo ejemplificada en la Santa Cena. Considerar la conducta del cristiano en conformidad, dice, en conformidad al trato que debemos tener en nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Se la voy a repetir. Considerar la conducta del cristiano en conformidad, dice, al trato que debemos tener en nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Esos son los objetivos que vamos a entender en esta hermosa noche. Y yo escribía hace unos momentos un comentario de esta enseñanza. Amén. Dice: los discípulos de Cristo deben participar de la cena del Señor, pero deben hacerlo con reverencia y temor santo y en plena comunión con el cuerpo de Cristo. Vamos a entrar en esta introducción en esta noche y quiero darle esto rápidamente en el nombre del Señor. Amén, hermano, amigo. Como quiera, esta palabra de Dios nos ayuda, nos fortalece cada día de nuestra vida. Fíjese bien lo que habla aquí esta introducción. Dice: cuando las prácticas del culto a Dios se hacen sin el debido conocimiento, dejan de ser hechas en el sentido establecido por la palabra. Cuando los hijos de Dios conocen bien por qué Cristo constituyó la cena, hermano, la Santa Cena, podrían disfrutar las bendiciones contenidas en esta ordenanza. Sobre la doctrina de la cena del Señor hay cierto desconocimiento, sobre todo en lo relacionado con la advertencia de Pablo sobre tomar la cena indignamente. Por ello muchos hermanos practican la cena
del Señor con cierto miedo y no con el disfrute que amerita su significado sagrado. Otros se privan de tomarla por percibir que no están listos el día que la cena es brindada a la congregación. Al privarse voluntariamente de ella, no solo están perdiendo una enorme bendición espiritual, sino que también pudieran estar desobedeciendo a Cristo. Entonces los discípulos, los cristianos, debemos conocer plenamente el valor, hermano, del cuerpo y de la sangre de Jesucristo ofrecidos, hermano, por todos en la cruz. Entonces, y servirle de ello con plena fe. Entonces la Santa Cena debe hacerse con la convicción de que el velo, fíjese bien, que el velo ha sido rasgado para que tengamos acceso con confianza al trono de la gracia. Esta libertad es posible por el cuerpo de Cristo partido, de lo cual el pan de la cena es representativo. Entonces la Santa Cena debe practicarse también por fe en la sangre de Cristo, la cual sigue siendo efectiva hoy para redimir pecados y limpiar toda maldad. También es de suma importancia que tengamos una visión clara sobre la humanidad o la hermandad, cristiana. Los que somos hijos también somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que nuestra relación con los hermanos afecta positiva o negativamente nuestra comunión con Dios. Como la cena del Señor es una ordenanza del cuerpo de Cristo, se requiere que no haya desaveniencia entre los santos al participar en ella. Por eso es necesario que cada participante de la Santa Cena sepa que es parte del mismo cuerpo de los creyentes o del creyente y que su conducta esté a la altura de esa verdad. Por eso en esta palabra vamos a conocer mejor esta ordenanza que el Señor nos dejó y veremos cómo ello puede influenciar para bien en nuestro carácter y nuestra conducta cristiana. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar la palabra. Es poder ver lo que conlleva esta palabra, esta enseñanza, esta ordenanza que Cristo nos dejó. Amén. Porque sabemos que es una ordenanza que se tiene que hacer. Pero como yo le dije, tenemos que comprender esta naturaleza de la ordenanza divina, hermano, de la cena del Señor. Pero también debemos desarrollar el carácter de un discípulo, hermano, porque esta es la comunión con Cristo que se ejemplificó en la cena. Y considerar la conducta del cristiano en conformidad al trato de tener en nuestra relación ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, esto es lo que tenemos que entender como iglesia, que es una ordenanza divina que el Señor nos dejó. Y el primer punto es: la cena del Señor es una institución divina. La cena del Señor es una institución divina. Entonces, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Mateo, capítulo 26, se lo voy a leer una vez más para que usted me entienda que no es algo que se haga por mandamiento de hombre, por simple rito, amén, o algo ritual. No, este es un mandamiento que viene del cielo, hermano. Y ahí en el 26:17 se lo voy a ir leyendo detenidamente para aquellos, hermanos, que en esta hermosa noche quieran ver, caminar de acuerdo y caminemos de acuerdo a la palabra. No porque yo lo digo, no porque esto y que el otro, sino porque la palabra de Dios nos está diciendo en el capítulo 26 de Mateo, verso 17, fíjese lo que dice, escuche con mucha atención en esta hermosa hora de la noche. Se lo voy a leer hasta el 27, del 17 hasta el 27, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre
y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Amén. Dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dice la palabra del Señor, mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va a según esté escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjese lo que dice el 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, amén, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, dice la palabra, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. El 27 lo dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. La cena del Señor es una institución divina, mi hermano. Cuando se iba a hacer el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos y se iba a preparar la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La palabra hebrea aquí es Pesach, que tiene el significado de protección, extensión. Amén. Ese es, hermano, lo que muchos conocemos cuando el pueblo del Señor salió de, hermano, la esclavitud de allá de Egipto. Se preparó ese cordero pascual, hermano, que por cada familia se iba a hacer este cordero. Amén. Entonces lo sabemos, hermano. Entonces yo quiero hablarle acerca de esta institución. La cena del Señor ahora es el nuevo pacto. Ya no es por aquel cordero cuando el Señor sacó a aquel pueblo. Ya no es aquel cordero, hermano, pascual, por esa sangre de ese cordero que se puso en los dinteles de las puertas, porque el ángel de la muerte iba a pasar por ese lugar y la carne la iban a comer cocida a las brasas, y eso al pueblo le iba a ayudar y lo iba a proteger durante su peregrinaje, hermano, por así decirlo, en el desierto. Entonces ese era el pacto, ese era el momento, hermano, en que el pueblo iba a salir, amén, de ahí de Egipto. Entonces ahora, hermano, eso era lo que se hacía en aquel momento, pero ahora sabemos nosotros que Jesús lo dijo, hermano, allí en el libro de Mateo, allí en Corintios, lo dice Pablo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Nuestro Señor Jesucristo, que fue, hermano, crucificado, su cuerpo fue, hermano, partido, amén, sabemos la palabra, su sangre fue derramada para limpiarnos, para que en Él tuviéramos, como dice aquí, cuando las prácticas del Señor, hermano, de Dios se hacen sin el debido conocimiento, dejan de ser hechas con el sentido establecido por la palabra. Entonces, cuando los hijos de Dios conocen bien por qué Cristo constituyó la cena, podrán disfrutar las bendiciones contenidas en esta ordenanza. Sobre esta doctrina de la cena del Señor hay cierto desconocimiento, sobre todo en lo relacionado con la advertencia de Pablo sobre el tomar la cena indignamente. Muchos hermanos practican la cena del Señor con cierto miedo y no con el disfrute que amerita este significado sagrado. Dice que otros se privan de tomarla por recibir, hermano, por percibir que no están listos el día que la cena es brindada a la congregación. Entonces, al privarse voluntariamente de esta palabra, de este mandamiento, están perdiendo esa bendición espiritual, pero también pudieran estar desobedeciendo al Señor.
Entonces debemos estar cumpliendo y obedeciendo al Señor, hermano, tener en cuenta el valor del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo ofrecidos en la cruz del Calvario y que esto nos sirva en plena fe. Entonces la Santa Cena debe hacerse con la convicción de que el velo, fíjese bien, ha sido rasgado para que tengamos acceso con confianza al trono de la gracia. Esta libertad es posible por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual el pan de la cena es representativo. Entonces la Santa Cena debe practicarse también por la fe en la sangre de Cristo, la cual sigue siendo efectiva hoy para limpiar, para redimir los pecados de la humanidad. Pero también es de suma importancia que tengamos una visión clara, hermano, sobre esto. Los que somos hijos de Dios, los que somos el pueblo de Dios, también somos conciudadanos de los santos y miembros de una familia todos, los que hemos sido lavados con su sangre preciosa. Así que nuestra relación con los hermanos, fíjese bien, afecta positiva o negativamente nuestra comunión con Dios. Entonces, como la cena del Señor es una ordenanza ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, hermano. Se requiere que no haya desaveniencia, amén, que entre los hermanos o entre los santos, por así decirlos, al participar de esta ordenanza. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hermano, aleluya, cada uno de nosotros como hijos de Dios, hermano, aleluya, tengamos en mente esto, tengamos el conocimiento pleno de la palabra del Señor y no hacerlo simplemente porque es una ordenanza, porque el Señor lo ordenó y tenemos que hacerlo. Amén. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros, hermano, que somos participantes de la Santa Cena, sepamos que es parte del mismo cuerpo de los creyentes y que su conducta es a la altura de esa verdad. Entonces, la Cena del Señor, como ya lo leímos, es una institución divina. Entonces, la cena fue establecida en la misma fecha en la que los judíos celebraban su fiesta más importante. ¿Cuál era esta fiesta? La Pascua. Amén. La cena fue ordenada en ese momento y establecida en esa misma fecha. Entonces, en esta fiesta se recordaba la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Amén. La ordenanza divina era que cada familia tomara un cordero perfecto. Amén. Ya lo sabemos. Y lo inmolara entre las 2 tardes. ¿Qué es esto? Ellos debían tomar de la sangre de aquel cordero y ponerla en los postes o en el dentil de la casa. Esa noche comerían el cordero asado al fuego con panes sin levadura y hierbas amargas. Aquella era la Pascua de Dios. Vamos adelante. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús, fíjese bien, se reunió en el aposento alto. Amén. Dice la palabra que para comer la Pascua, ¿verdad? Entonces la comió con sus discípulos. El Señor tomó precisamente el pan sin levadura. Y qué precioso es entender, mi hermano, una tipología de lo que nos está hablando la palabra. Vamos adelante, dice: entonces el Señor tomó ese pan sin levadura como tipo de su cuerpo, que sería partido ¿por quién? Por nuestros pecados. Precioso momento que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. Aleluya, ese momento tan precioso que sería partido. Entonces la levadura aquí representa, aleluya, las falsas doctrinas y el carácter malvado. Amén. Y yo quiero decirle con palabra, pero ¿cuál es esto, hermano? Me va a decir usted, ¿qué quiere decir esto? Lo que representa esos panes sin levadura. Y le voy a leer una parte ahí en el 16 de Mateo. Fíjese lo que dice Mateo 16. Cuando Jesús tomó este pan, dice la palabra que tomó este pan sin levaduras. ¿Y qué representa esto para nuestro día, para nuestros tiempos? Mateo 16, 6. Fíjese bien y ponga mucha atención. Dice la palabra de Dios. Mateo 16, 6. Se lo voy a leer hasta el... Amén, déjeme ver. Hasta el 12, aleluya, fíjese bien, 16:6. Y Jesús les dijo: mirar,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 5 panes entre 5,000 hombres, ¿y cuántas cestas? Dice, ¿no entendéis aún? ¿No os acordéis de los 5 panes entre los 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 hombres, ¿y cuántas cestas recogisteis? Como es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y usted dirá, hermano, ¿y qué es esta doctrina? Amén. ¿Cuál era la doctrina, la de los fariseos? Amén. Entonces, cuando Jesús tomó el pan, hermano, que dijo es el tipo de su cuerpo que es partido, y él dice, hermano, la levadura representa las falsas doctrinas y el carácter malvado de los fariseos. Así que el pan sin levadura representaba al Señor, quien es sin pecado. El mes de Abib, que era el mes donde se celebraba la Pascua, tenía alguna relación con la espiga del campo. Dese cuenta. Ahora, hermano, el Señor, como grano de trigo, estaba listo para ser sembrado, aleluya, precioso Espíritu Santo, para ser sembrado, para morir y ser sepultado. Amén, dice su palabra, pero también para resucitar y llevar muchos hijos a la gloria. Esto es lo que hizo el Señor. ¿Y cuál era esa doctrina? Aquí la levadura de los fariseos es su doctrina. Lucas lo dice también, es referida como su hipocresía. Las dos cosas están unidas íntimamente. Hermano, la influencia más siniestra de los líderes judíos era la doctrina, hermano, pragmática, que dio lugar a la hipocresía. Estaban más preocupados por las apariencias externas y el ceremonial que por las cosas del corazón. Por eso el Señor Jesús les dijo y les reprochó por su hipocresía una vez y otra vez a los fariseos. Usted se dará cuenta, y aquí no vamos a entrar en estos detalles de que solamente Dios mira el corazón y que así, que asá. Aquí vamos a ver lo que representa, hermano, ese precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Amén, lo que el Cristo nos hizo por nosotros, porque cuando Cristo llega a la persona, cuando el Señor llega, hermano, a la persona, amén, Él hace un cambio radical en la persona. Él hace un cambio de lo más profundo del corazón. Él cambia el corazón, hermano. Cuando Dios te cambia el corazón, realmente viene el cambio por fuera. Amén. Entonces, ¿qué estábamos, hermano? ¿Qué estaban haciendo estos fariseos? Le voy a leer Lucas 12 para que usted me entienda de lo que yo le estoy hablando. Amén. Y yo sé que es una palabra muy extensa, y si yo me voy punto por punto, hermano, nos da la madrugada aquí en este lugar, porque la palabra de Dios es tan extensa, tan profunda. ¿Por qué que como cristianos no queremos escudriñar? Como pueblo de Dios tenemos pereza a escudriñar. Hermano, fíjese bien lo que dice Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es esto, hermano. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo toma este pan, ya le expliqué que la Pascua era ese momento, hermano, donde el pueblo de Dios, hermano, dice que la cena fue establecida en esa misma fecha, en el mes de Abib. Amén. Abib es el primer año en el calendario hebreo, que viene de una raíz que significa tierno, una espiga joven. Amén. Y entonces, en este mes fue establecida esta celebración.
Este mandato, esta ordenanza divina que era por cada familia en aquel tiempo, que ellos prepararon ese cordero perfecto. Y dice que lo inmolaron entre las 2 tardes. Ellos debían tomar de la sangre de aquel cordero y ponerla, hermano, tomar la sangre y ponerla en los postes y en los dinteles de la casa. Esa noche comerían el cordero asado al fuego con panes sin levaduras y hierbas amargas. Aquella era la Pascua de Dios. El primer día de la fecha de los panes sin levadura, Jesús se reunió en el aposento alto para comer la Pascua con sus discípulos. El Señor tomó precisamente el pan sin levadura como tipo de su cuerpo, que sería partido por nuestros pecados. Entonces la levadura representa las falsas doctrinas, así que aquel pan sin levadura representa al Señor, quien es sin pecado. Amén, sin pecado. Entonces el mes de Abib, que era el mes donde se celebraba la Pascua, tenía alguna relación con la espiga del campo. Ahora el Señor, como grano de trigo, estaba listo para ser sembrado, para morir y ser sepultado, pero también para resucitar y llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2, se lo voy a leer rápidamente. Hebreos capítulo 2. Échele lápiz porque estas cosas son bien importantes, hermano. Tenemos que tener más conocimiento de la palabra y no nomás estar haciendo esta celebración porque yo quiero hacerla, porque se puede. Tenemos que hacerla con reverencia. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Durante el día, sus discípulos habrían inmolado el cordero. Fíjese bien lo que dice. Tendrían preparado los panes sin levadura y el fruto de la vid, que era el jugo. El motivo de la cita era celebrar la Pascua con sus discípulos. Amén. Como indica el verso 18 que leímos allá en Mateo. Allí se revela el carácter especial de esa celebración. ¿Por qué? Porque Jesús les dice que su tiempo estaba cerca. Entonces, el cuadro bíblico de aquel Cordero de Dios comiendo del Cordero de la Pascua, qué preciosa palabra. El Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, comiendo el Cordero de la Pascua, recibe un significado muy glorioso. El Cordero animal era tipo, amén, fíjese bien, el Cordero de Dios era el prototipo. Entonces, hasta esa hora, en la reunión, ninguno de sus discípulos podía asociar ambos elementos. ¿Por qué? Pero Cristo comió la Pascua con todo el sentido de su verdadero significado espiritual y eterno. Entonces, de aquí debemos aprender que si ya era de noche cuando comenzó la celebración de la Pascua, entonces ya había comenzado el viernes. Ojo, porque el día judío comenzaba a las 6 de la tarde. Amén. Y en realidad estaba tan cerca su muerte que antes que terminara aquel mismo viernes, Él sería ofrecido como el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Entonces su muerte ocurriría alrededor de la hora, hermano, aleluya, novena, como eso de las 3 de la tarde para hoy en nuestro tiempo. Entonces, la hora novena sería a las 3 de la tarde. A tal manera, que aquella Pascua judía cobró un significado con la persona de Jesús, que ahora Cristo mismo es nuestra Pascua. Qué preciosa palabra, qué preciosa palabra, hermano, el significado, lo que contiene, lo que conlleva, lo que profundiza la palabra de Dios. Amén. Tenemos pueblo de Dios, tenemos que tener este conocimiento, tenemos que tener esta palabra en nuestros corazones, porque si no, hermano, estamos en problemas. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo, hermano, desconoce, yo lo pienso, todas estas cosas a profundidad. Tal vez se ha dicho, tal vez se ha hecho, hermano, esta palabra, pero no ha habido una humillación a Dios. Muchos se privan, como leímos, de tomarla. Aún así están desobedeciendo.
Y muchos lo están haciendo, pero lo están haciendo, hermano, como lo que estaba pasando allí, hermano, con esa situación de los fariseos. La hipocresía, hermano, que ellos se preocupaban tanto por lo externo, hermano, más que lo que hay en el corazón. Amén. Usted se da cuenta, esta secta de los fariseos, usted lo sabe, hermano, como hijo de Dios, usted sabe todo lo que hicieron con Jesús, lo que se vivió. Era algo tremendo. La palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vamos adelante, espero que me esté entendiendo. La cena del Señor es una ordenanza de Cristo mismo, ya lo hemos visto. Allí en el aposento alto, Cristo instituyó la celebración de la Santa Cena, que sería, fíjese bien, vamos adelante, que sería, mi hermano, practicada por sus discípulos en todo el mundo. Amén. Por ello, hizo uso de 2 elementos de la Pascua. Aquí están los 2 elementos preciosos y significativos para el pueblo de Dios. Amén. Entonces, estos elementos de la Pascua es el pan y la copa como el fruto de la vid. Dice la palabra, Él tomó el pan sin levadura en sus manos y bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos. Aquí aprendemos a diferenciar el uso de este pan en las manos de Jesús, del pan que tomó de las manos de un muchacho con el cual alimentó a unos 5,000 hombres. Una gran diferencia. Allá Jesús tomó el pan del cual no se dice que fuera sin levadura, y después de dar gracias lo partió a sus discípulos para que ellos lo repartieran a esa multitud. Entonces todos los presentes lo podrían comer, pero el pan que Jesús, hermano, ordenó comer en aquella Pascua era necesariamente pan sin levadura, y fue por el Señor a sus discípulos. Entonces, por tanto, la ordenanza de la Santa Cena es para los que ya son discípulos de Cristo, no para cualquiera. Entonces, en la ocasión de los 5,000 hombres alimentados, el propósito fue mostrar misericordia por la necesidad de todos los que venían a oír a Jesús. Pero en la institución de la Santa Cena, el propósito con que el Señor usó el pan y la copa fue darles a los discípulos un significado muy profundo sobre el valor de su cuerpo y de su sangre en la relación con su muerte de la cruz. Por tanto, a los discípulos les habló de esta celebración como una nueva ordenanza que debían guardar hasta su venida. ¿Estamos ahí? Entonces, antes de decir a los 12, tomar, comer, Cristo mismo había partido el pan y le había dado a cada uno. Y antes de decirles beber a ellos, Él mismo les había dado la copa para que ellos bebieran de ella. Allí estaban los 12, Judas entre ellos. Sin embargo, a él también el Señor le dio a participar del pan y de la copa, el que era el hijo de perdición, y para esta hora ya había arreglado con los principales sacerdotes el entregar a Jesús. También recibió pan y la copa. De aquí aprendemos que no es responsabilidad de los ministros, amén, no es responsabilidad de los ministros decidir entre los discípulos quién es apto y quién no para participar de la cena. Estamos aprendiendo. Entonces, Pablo dejó la responsabilidad, Pablo lo dice, y dice, pruébese a sí mismo para luego comer el pan y beber la copa. Entonces, la palabra es clara, hermano. Por la manera como el Señor instituyó la cena, no se revela que esta es una ordenanza entregada tanto a una acción como en palabras. Cristo dio el pan y mandó a comerlo, y dio la copa y mandó a beberla. Por tanto, cuando la iglesia celebra la Santa Cena, está obedeciendo una ordenanza de Cristo. En todos los pasajes de la palabra del Nuevo Testamento, donde se habla de la cena del Señor, el mandamiento es tomar, es comer, hermano. Entonces debemos nosotros guardar reverentemente y solemnemente esa práctica que encierra un sentido tan grande sobre la expiación de nuestros pecados.
Ese es el primer punto, hermano, y quiero irme rápidamente con el segundo punto, porque como le digo, es una palabra bien profunda y no le estoy dando más comentarios, le estoy dando lo más esencial en esta noche. Entonces estamos de acuerdo, mi hermano, mi amigo, en esta noche de la institución, de lo que Jesús, de lo que significó, por qué viene desde antes del Antiguo Testamento, trae un gran significado, trae una gran responsabilidad, y sobre todo, mi hermano, mi iglesia de Cristo es una ordenanza, amén, que tenemos que cumplirla al pie de la letra. Es bíblico. Entonces, el segundo punto es, la cena tiene dos elementos representativos. Dos elementos representativos. Y Mateo 26 lo dice, amén, para que usted pueda verlo. 26. Ahí está lo que usted ya lo sabe, pero se lo voy a leer. Amén. Mateo 26, 25 al 29. Mateo 26, 25 al 29. Fíjese bien, dice la palabra de Dios en esta hermosa noche. Entonces, fíjese bien, esta es una palabra muy preciosa. 26, 25 al 29. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Ojo. Y tomando la copa, habiendo dado gracia, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros o con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, la palabra de levadura, hermano, viene de la palabra griega sume, que significa fermento, como hirviendo. O sea, los panes sin levadura eran estimados como panes sin corrupción. Amén. Y la palabra pacto que el Señor decía es una palabra griega también que significa disposición, contrato, testamento. El nuevo pacto es una nueva disposición de Dios para con los hombres a través de Cristo. Entonces, lo que representa el pan en la cena del Señor es muy importante. El pan es uno de los elementos de la Santa Cena. Al obedecer la ordenanza de la Santa Cena, tengamos conocimiento sobre su profundo significado. Debemos discernir exactamente lo que Cristo instituyó. Primero, concernente aquel pan sin levadura. Dese cuenta. El verso B revela el orden que el Señor siguió al instruir la cena. Primero tomó el pan, dice la palabra, luego la copa. El orden era también lógico, pues primero su cuerpo sería golpeado y herido, y como resultado brotaría la sangre. Ojo aquí, fíjese bien. Entonces, primero tomó el pan, el cual sería una clara ilustración del cuerpo del Señor partido por nosotros. De aquí aprenderemos algunas cosas importantes de lo que es esta palabra. Entonces, aquel pan estaba compuesto por un fruto de la tierra, posiblemente de harina de trigo. Entonces debemos entender que Cristo nos llevó, hermano, debemos entender, fíjese, que Cristo no llevó el pecado en su divinidad. Cristo no lo llevó en su divinidad, sino en su humanidad. Lo dice la palabra. Fue en su cuerpo de carne que llevó la horrible carga de nuestro pecado, y en la cual también padeció como cordero expiatorio. Él tuvo que venir a ser semejante a nosotros. Amén. Entonces, este es uno de los elementos de lo que significa cuando Jesús toma aquel pan. Entonces, posiblemente aquel pan, y lo sabemos, que era ese fruto de la tierra, de ese trigo, de esa semilla, por así decirlo. Entonces, Cristo llevó el pecado no en su divinidad, porque Él era 100% santo, 100% hombre
por así decirlo, sin temor a equivocarnos, como la palabra nos lo enseña. Entonces, ese cordero expiatorio tuvo que venir a ser semejante a usted y a mí. Entonces, también el pan existe porque el grano que lo compone es molido previamente. Amén. Cuando Jesús les da el pan y les dice, esto es mi cuerpo, dentro de ese gesto y palabras es el sentido que reveló Isaías, que el Mesías sería molido por nuestros pecados. Qué preciosa palabra, Isaías 53:5. Entonces, esto no es una expresión literal, sino una figura del intenso dolor que habría de sufrir nuestro Señor para expiar los pecados del pueblo. Y fíjese bien, la fabricación del pan, ¿cuál era? El producto debe ser cocido al fuego. En varias ocasiones la palabra nos enseña que el fuego fue una reacción de la ira de Dios contra el pecado. Entonces, cuando Cristo les da el pan y les dice tomar, comer, esto es mi cuerpo, y Él les quería enseñar, hermano, que Él sufriría en su cuerpo el fuego de la ira de Dios, hermano, contra el pecado imputado en Él, en su humanidad, como el Cordero de Dios. Por eso Cristo vino a llevar sobre sí el castigo de nuestra paz. Hermano, trae un gran significado cuando hacemos esto. Trae un gran significado bien profundo, y que como cristiano tienes que estar bien arraigado a la palabra, bien profundizado en la palabra de Dios, para que sepa lo que estás haciendo, para que sepa realmente lo que Dios te está hablando, como el Señor les quería decir a sus discípulos. Este es mi cuerpo que por ustedes, en esto voy a pagar. Muchas ocasiones Él se sintió tan triste, le dijo a su padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. En sus últimas palabras en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se sintió desamparado, hermano? Y ya para terminar su vida, su último aliento, por así decirlo. Porque, hermano, en su humanidad sintió el abandono de su Padre, porque el pecado te va a separar siempre de Dios. Entonces, por eso Él se sentía, porque todo el peso del pecado cayó sobre Él. Y decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? En esos últimos minutos todo cayó, fue algo tremendo. Entonces, la fabricación de ese pueblo y la ira de Dios dice que caía, hermano, por el fuego, representando el fuego. Entonces el pan, ese cuerpo, hermano, toda la ira, todo el juicio de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, cayó en su humanidad. Por ustedes es partido mi cuerpo, por sus pecados va a caer toda la ira de Dios, porque, hermano, dice que ese pecado le fue imputado a Él en su humanidad. Mucha gente dice que Él se hizo pecador, como lo menciona, dice la palabra, se hizo pecado. Pero no quiere decir que Él haya sido un pecador, sino que Él se hizo ofrenda agradable ante Dios. Hermano, quiere decir por nuestros pecados. Fue lo que aceptó el Padre, porque Él vivió sin pecado, pero se hizo pecador, se hizo una ofrenda agradable. Por eso es que todo el peso de la ley del pecado cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos está diciendo, dentro de ese gesto y palabras está en el sentido que reveló Isaías, como lo decíamos. Amén. Que por sus llagas, que dice que por nuestros pecados fue molido. Esta es una expresión literal, sino una figura del intenso dolor que había de sufrir por nuestros pecados. Igualmente, durante esa fabricación del pan, el producto debe ser cocido al fuego. En varias ocasiones la palabra nos enseña que el fuego fue una reacción de la ira de Dios contra el pecado. Entonces, al Señor decirles tomar, comer, esto en mi cuerpo, los quiere enseñar que Él sufriría en su cuerpo el fuego de la ira de Dios con el pecado imputado a Él como el Cordero de Dios. Cristo vino a llevar sobre sí el castigo de nuestra paz. El hecho de que Cristo asociara su cuerpo con aquel pan que partió en pedazos ilustra al Salvador también como aquel cuyo cuerpo sería herido por nosotros. Y lo dice el salmista, y describió sus hondas heridas al inferir que se podrían contar todos sus huesos. Finalmente, el pan partido, tipo de cuerpo del Señor, debía ser comido por los discípulos. El Señor había dicho que su carne es verdadera comida.
Los discípulos comieron aquel pan de la tierra, compuesto por grano molido, cocido al fuego y partido en pedazos. Al comer el pan de la Santa Cena, hermano, iglesia, debemos hacerlo creyendo que Cristo recibió sobre él todo el castigo que nos correspondía. Así que, hermano, traemos, hermano, hacia adentro de nuestro organismo el pan. Entonces debemos traer el corazón, hermano, o al corazón la fe en el Señor Jesucristo para salvación. Al estar comiendo ese pan, usted dice, es simplemente un pan. El pueblo dice, vamos, es día de la Santa Cena, hoy vamos a hacerlo. No, yo no lo voy a hacer, porque así, porque asá, qué sé yo. Y muchos que lo hacen, hermano, entonces afecta positiva o negativamente. Al estar haciendo este precioso momento de la Santa Cena, dice esta palabra, este comentario, hermano, debemos hacerlo creyendo que Cristo recibió todo, amén, recibió sobre él todo el castigo que nos correspondía. Así que, hermano, así como traemos hacia adentro de nuestro organismo el pan, debemos traer, hermano, al corazón la fe que él nos ha salvado. Amén. Entonces, lo que representa la copa en la cena del Señor, este es uno de los elementos. El segundo punto, como yo le decía, la cena tiene dos elementos representativos. Y ya le dije lo que representa el pan, de dónde viene, cuál era su proceso, cuál era el significado, el tiempo, el momento. Usted lo acaba de escuchar. Ahora vamos a ver la copa. Ya lo hemos leído, vamos a irnos rápidamente. Después que el Señor le dio el pan a sus discípulos, dice que tomó la copa. Entonces dice que nuevamente dio gracias y le dio la copa a cada uno de ellos. Les dijo que bebieran de ellos todos. Entonces su ordenanza para todos sus discípulos, cada discípulo del Maestro debe participar de la cena del Señor. Hay también en la cena un mensaje sobre la unidad de un solo pan. Oye, debían comer todos y, hermano, de una misma copa debían beber todos. Entonces, este concepto es representado o presentado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:16. Ahí hace ver que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo, y que el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que, siendo un solo pan, todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, el significado que el Señor le da a la copa está explicado en el verso 28 y dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos, hermano, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En estas palabras no se está dejando ver a manera alguna de una transustación del elemento del vino por la sangre literal. La frase esta debe ser entendida como esto representa, como lo representa. De este modo, la copa como el fruto de la vid y una representación simbólica de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, con esta enseñanza Jesús está confirmando que su sangre es verdadera bebida. El sacrificio de Cristo no sustituiría ningún efecto en los pecadores sino solamente fuera conocido o admirado como un acto de amor. Necesita ser creído y recibido dentro del corazón para que el hombre pueda beneficiarse de él. Estas verdades deben estar bien claras en las mentes de los discípulos al participar de la cena. Entonces, al tomar la cena, la copa nos debe recordar la sangre del nuevo pacto en Cristo Jesús. Este es el nuevo pacto, intervino la muerte del Señor. ¿Para qué? Para que fueran remitidas todas las transgresiones, amén, que habían abajo en el primer pacto, que habían todas las transgresiones, que había bajo el primer pacto. ¿Cuáles son esas? Así los llamados pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. Este nuevo pacto el hombre solo debe creer para beneficiarse espiritualmente.
El nuevo pacto, Cristo es el mediador y su sangre rociada habla de aquel, amén, dice, rociada habla mejor que la de Abel. Amén. ¿Por qué? Porque la Santa Cena provee igualmente un espacio oportuno para dar gracias. Amén. Porque a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son redimidos. Entonces, finalmente, hermano, Cristo hace alusión a que el fruto de la vid que estaba en la copa no tomaría más hasta el día en que bebiera nuevo con ellos en el reino de su Padre. Cuando los cristianos tomamos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que esta ordenanza practicada es un anuncio de nuestro Señor, de que nuestro Señor murió, resucitó y viene otra vez. Amén. Entonces, estos son los dos elementos. Ya vimos en el primer punto la ordenanza y ya profundizamos en los dos elementos de lo que es la Santa Cena. Entonces, si a usted le ha quedado claro, hermano, la palabra, le ha quedado claro bíblicamente lo que es, que tenemos que obedecer, mi hermano. Tenemos que obedecer esta ordenanza. Pero también si le ha quedado claro, hermano, lo que compone, lo que simboliza este cuerpo, esta copa, esta sangre, este jugo, hermano, de la vid, usted tiene que entender que lo tiene que hacer con reverencia, guardándose de la levadura, amén, de la hipocresía, de aquellas cosas que nos pueden perjudicar. Entonces, ahora el último punto dice, el peligro de tomar la cena indignamente. Ahí es donde está el detalle, ahí es donde muchos desconocemos lo que dice Pablo. Y se lo voy a leer en el verso de primera de Corintios. Y en este punto terminamos. Primera de Corintios 11, verso 27 al 34. Dice así, lo que es o el peligro de tomar la cena indignamente. De manera, ya vimos todo lo que nos dijo Pablo anteriormente y lo que nos dice el Señor Jesús de lo que representa. Ahora Pablo nos está diciendo del peligro. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, le voy a dar el significado de esta palabra, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y fíjese lo que dice el 31. Dice, si pues nos si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, esperaos unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Si alguno tuviere hambre, fíjese bien, gran significado. Coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Precioso Espíritu Santo que nos habla en esta noche. Hermano, hay un peligro grande. Hay algo tremendo y le pidamos todos al Señor, no nada más porque yo estoy predicando esta palabra, quiere decir que las cosas están bien en mi vida. Necesitamos entenderlo y humillarnos ante el Dios poderoso, hermano, que es importante esto. La iglesia, hermano, ha tomado esto como un rito simplemente.
No hay humillación, no hay un corazón contrito, no hay un corazón humillado. ¿Qué pasa, mi hermano? Por eso dice la palabra, porque muchos están bebiendo y tomando y comiendo la Santa Cena, hermano, indignamente. Y Pablo dice, porque por eso hay muchos enfermos, por eso hay muchos débiles entre nosotros, por eso muchos ya murieron, ya duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pablo dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos considerados como el mundo, o condenados, perdón. Así que, hermanos míos, y Pablo lo dice, dice, cuando se reúnan, cuando hagan esto, espérense unos a otros. Si alguien tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo venga. Sin discernir el cuerpo. Le voy a explicar esta palabra. Es una palabra griega también, diacrino. Tiene el significado de separar completamente o distinguir, examinar. Amén. Copa también viene de una palabra griega y el uso de este se le da a una santa cena. Es la palabra griega también que identifica un vaso para beber. Se refiere más bien al contenido del vaso o del cáliz. Amén. O del cáliz. Cuando bebas esta copa, date cuenta lo que estás haciendo. Vamos adelante. ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Pablo lo enseña a los corintios a no tomar la cena del Señor indignamente. Y él les advirtió sobre el peligro de la falta de reverencia al participar. Entonces algunos interpretan erróneamente este verso. Presentan la Santa Cena como una cita con algo muy peligroso que puede dañar a quien no sea perfecto. Pero dése cuenta, fíjese bien. Pero el contexto en que se escribe la advertencia de Pablo nos ayuda a comprender a qué se refería en esta ocasión. Fíjese bien, aquí está una parte bien importante en la palabra. Dice que los corintios eran ricos, amén, en los dones, amén, pero habían descuidado los principios fundamentales sobre el cuerpo de Cristo. Ojo, la iglesia, los hermanos tenían entre ellos pleitos, amén, celos, contiendas, divisiones y disensiones, y se acusaban mutuamente ante los tribunales. En la comida de ágape que hacían antes de tomar la cena del Señor, unos se adelantaban en comer, uno tenía hambre y otros se embriagaban. Ahora, en el 29 Pablo les explica que si ellos, fíjese bien, participaban de la Santa Cena sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir, sin separar, sin distinguir, sin examinar, estaban comiendo y bebiendo indignamente. Así que por el contexto entendemos que tomar la cena indignamente es que participemos de ella sin tener en cuenta nuestro deber, ojo, de amor hacia los hermanos que componen el cuerpo de Cristo. Dese cuenta, la armonía entre los hermanos es una premisa fundamental de la familia de Dios. Esto resalta la dignidad tan grande que tiene la iglesia como cuerpo de Cristo. Por eso es digno querer participar de Cristo sin amar a un miembro de su cuerpo, sin tener en cuenta la necesidad de nuestros hermanos en la iglesia. Si se da cuenta que es beber la cena, que es tomar la cena, que es, por eso dice el comentario que muchos ven este verso 27 y presentan la cena como algo peligroso. Sí, es un peligro, hermano, a quien no sea perfecto, pero el contexto nos habla y nos dice y nos advierte y nos ayuda a entender que en esta ocasión los corintios eran ricos en los dones, pero habían descuidado principios fundamentales porque no había amor entre ellos, porque no había, hermano, unidad entre ellos, porque no había un mismo sentir entre ellos. Dice que unos se adelantaban a comer, otros, hermano, tenían hambre, otros se embriagaban. Ahora Pablo habla y dice que si ellos participaban en la cena sin discernir el cuerpo del Señor, estaban comiendo y bebiendo indignamente.
Así que por el contexto nosotros entendemos que tomar la cena es que participemos ya sin tener en cuenta nuestro deber de amor a los hermanos que componen el cuerpo de Cristo. La armonía entre los hermanos es algo fundamental en la familia. Esto resalta algo digno de hacer, algo grande, precioso como iglesia de Cristo. Es digno querer participar de Cristo, amén, sin amar a un miembro de la iglesia, sin tener en cuenta la necesidad de nuestros hermanos en la iglesia. Ahora, aunque un creyente haya cometido errores en los días en que se va a brindar la Santa Cena, ello no lo debe privar del privilegio de participar, si no ha habido arrepentimiento sincero en su corazón. Entonces el pan que representa el cuerpo de Cristo, lo tomamos en memoria de su cuerpo, fue partido para darnos libre acceso al lugar santísimo celestial. Y la copa que representa la sangre del Señor nos debe recordar que esa sangre tiene la función de limpiarnos de toda maldad. Por eso Pablo, al concluir, enseña a los corintios que debe probar cada uno a sí mismo, y de inmediato dice: coma así del pan y beba de la copa. Entonces, al participar de la cena del Señor, hermano, si el Espíritu Santo nos revela algo que anda mal en nosotros, en lugar de evitar tomarla, debemos acudir al manantial de esa sangre que la copa simboliza y usar esa preciosa oportunidad de la cena para confesar el pecado y rogar el perdón de Dios. Si así se hace, no se ha tomado la cena del Señor indignamente. Si el creyente, al examinarse, encuentra que tiene algún rencor en su corazón por algún hermano, en lugar de privarse de tomar la cena, debe perdonar al que le haya ofendido. Y el que ofendió también debe mostrar arrepentimiento para con su hermano. Si así sucede, podrán tomar la cena del Señor dignamente. No olvidemos que la cena nos recuerda el mensaje, hermano, el mensaje de pecados perdonados y redimidos. Dios no demora, hermano, nada en perdonar al que se arrepiente, confiesa y pide perdón. Entonces no tenemos por qué privarnos, tenemos que humillarnos a Dios. Y este último inciso B que le quiero dar es el juicio que corresponde a tomar la cena indignamente. El juicio que corresponde lo dice del 29 al 32. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Si un creyente endurece su corazón a la necesidad de amar y respetar al cuerpo de Cristo, y en dicha condición pretende participar de la cena, si un creyente endurece su corazón a la necesidad de amar, tenemos que amar, tenemos que perdonar, sea cual sea la situación en la vida, y no estemos nosotros diciendo que vamos a rechazar al cuerpo de Cristo. No estamos diciendo que aquel sí, que aquel no, porque tenemos que amar sin excepción de personas. Tenemos que demostrar el amor como Cristo nos amó. Amén. Tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó. Tenemos que dar amor aunque nos hayan hecho esto, aunque la cosa no esté bien. Tenemos que demostrar, porque si hacemos duro nuestro corazón, dice que si pretendemos tomar así la copa, hermano, dice, su vida espiritual se encuentra en peligro. El inspirado apóstol nos enseña ahora que si un creyente come y bebe la cena sin discernir el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo del Señor? Es la iglesia, es el miembro, lleva consigo estas consecuencias fatales. Primero, ¿qué será? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces come juicio para sí. Pablo pone de ejemplo a muchos de Corintio que habían participado de la cena indignamente y estaban enfermos y debilitados. Y muchos ya habían muerto como consecuencia de su irreverencia. Cuidado. El verso 32 dice que los tales pudieran ser juzgados y castigados por el Señor. El verso 34 señala que si ese mal no era corregido,
los hermanos podían estarse reuniendo para juicio. Amén. Se estaban reuniendo para juicio. Si no, el mal era corregido. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Si no se era corregido, si no era reconocido el error, la falta, que se quitaran los celos, las contiendas, las obras del diablo, que ese vino a matar, hurtar y destruir. Que si esto no era corregido, el pueblo no se estaba juntando para algo bueno, se estaban juntando para juicio. Y lo dice la palabra. Amén. Lo dice el Señor, hermano. Entonces, esta lista es una muestra de la relación que debe existir entre la participación de la Santa Cena y de la necesidad de que el pueblo de Dios viva en unidad y viva en armonía. Pablo dice que aquella es la copa del Señor. Los que participan de ella deben tener claro que el pueblo también es del Señor. Es peligroso intentar beneficiarse de Cristo y a la vez tener enemistad con la herencia de Dios, que es su pueblo. Todos estamos luchando, todos estamos caminando hacia adelante en este caminar con Dios. Todos estamos, mi hermano, tal vez tú estés de una iglesia, de otra iglesia, estés acá, estés allá, pero sabemos que somos el cuerpo de Cristo. No está dividido Cristo. La palabra es específica, la palabra es profunda. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es caminar en unidad. Es orar unos por los otros, clamar unos por los otros. Si hay algo entre nosotros, hermano, tenemos que arreglarlo cuanto antes. Porque dice aquí, hermano, los que participamos de ella debemos tener claro que el pueblo también es del Señor. Por eso es peligroso intentar beneficiarse de Cristo y a la vez tener enemistad con la herencia de Dios, que es su pueblo. No debemos pretender beneficiarnos de la sangre de Cristo sin aquellos, hermano, por quienes se derramó dicha sangre, no tienen espacio en nuestro corazón. Hacer de esa manera tan irreverente ante el juicio, dice, atrae juicio y castigo de Dios. No debe a alguien pretender llamarse discípulo del Señor y a la vez estar en enemistad con el cuerpo del Señor mismo, que es su iglesia. Tomar la cena de forma tan descuidada puede traer las mismas consecuencias que ya eran una triste realidad en los Corintios. ¿Qué enseñanza tan importante nos da Pablo en el 34? Acerca de la genuinidad de la reunión de los hijos de Dios. No importa cuán estrepitosa sea la alabanza, los cantos, la ceremonia, cuán bien ensayada esté esta orquesta, los músicos, los cantos, el canto que se ensaya, hermano, lo que se dice, el culto, todo tan importante. Si la reunión no es de los hermanos juntos y en armonía, la bendición de Dios no es enviada de allí, como dice Pablo. Debemos evitar reunirnos para juicio, dejando por sentado que si hay pleitos y falta de reconciliación entre los hermanos, el resultado de esa reunión será juicio. Es palabra del Señor, hermano, que nos dice en su palabra, y tenemos que humillarnos ante el Señor. No importa que hagamos y deshagamos y podamos hacer tantas cosas, hermano, pero si no se hace con un buen propósito, las cosas no sirven delante de Dios. Las cosas no tienen validez delante de Dios. Yo leí hace poco en Lamentaciones capítulo 2, verso 5. Amén. Cuando el pueblo también fue rebelde a la voz de Dios, y dice, hermano, que este pueblo se hizo enemigo de Dios. Tuvieron a Dios como su enemigo. Dice que Él desechó sus altares, que Él desechó el lugar donde se congregaban. Ya no estaba el Señor allí, porque pretendían, hermano, ellos tener una vida desordenada y querer que todavía Dios estaba ahí. Entonces, no importa cuánto sea la alabanza, cuán buenos predicadores, buenos mensajes, hermano, que se puedan dar en un púlpito, esto o aquello, hermano, pero si este culto, hermano, esto que se hace, esta reunión, hermano, de los hermanos, si no es juntos, si no es en armonía, dice que la bendición no es enviada allí. Como dice Pablo, debemos evitar reunirnos. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta esto, mis hermanos. Y esto es palabra que a mí me está pegando, hermano. No solamente la estoy diciendo por esto, por aquello, sino que es una palabra que me está pegando en mi corazón y que Dios me está humillando en este momento.
que tengo que dejar todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy participando, y es una ordenanza. No digas yo no la voy a tomar porque no estoy bien. No digas, sino que tienes que venir arrepentido, hermano, reconocer. Dice Pablo, pruébese si el Espíritu Santo te está redarguyendo. Perdona, pide perdón en el nombre de Jesús, para que puedas tener los beneficios. Hay beneficios preciosos que la gente se está privando de ello. Hay sanidad en el nombre de Jesús a través de esto, hermano. Porque por eso dice, hermano Isaías, que por sus pecados, hermano, perdón, por su llaga nosotros fuimos curados. Al tomar la Santa Cena ha habido testimonio que gente ha sanado, hermano, porque la toma, hermano, recibiendo ese beneficio. Pero también hay un gran peligro, hermano. Hay un gran peligro. Entonces yo quiero resumirte esta palabra y así terminar. Hermano, te digo, no la profundicé mucho porque trae mucho contenido. Es bien profunda la palabra de nuestro Dios. Hay una regla establecida en la palabra que nos debe llevar a la reflexión respecto al tema que hemos tratado en esta palabra. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice 1 Juan 4:21. Pero no solamente amemos de palabra, sino de hechos y en verdad. Si vemos a alguien tener necesidad de nuestros hermanos, está pasando, está debilitado el hermano, está a punto de caer el hermano, discernir el cuerpo, amén. Entonces, esta regla es la que se hace aquí, nos habla y nos enseña, hermano, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si lo miras débil, si lo miras caído, si lo miras en esto, en aquello, ámalo en el nombre de Jesús, hazlo de esta manera. Eso es lo que nos enseña el Señor. Por eso los corintios, unos se adelantaban a comer, no les importaba si aquel tenía hambre, no les importaba esto o aquello. Y esto es lo que es la palabra. Entonces, la Santa Cena hace eco de esa verdad. Cristo compartió la Santa Cena aún con el peor de todos los hombres. Qué tremenda palabra. Dice que lo compartió con Judas Iscariote. Amén. Y usted dice, pero es que la palabra dice en otras partes que tenemos que establecer esto, establecer aquello. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor y nos enseña en esta noche? Dice, el ejemplo de amor y paciencia del Señor nos debe motivar a desarrollar un carácter semejante de tolerancia y respeto por nuestros hermanos en la fe. Hemos podido ver en esta palabra, de este estudio, que ni las ordenanzas ni las bendiciones de Dios, fíjese bien, tienen carácter exclusivo. Amén. ¿Sí se da cuenta? Sino inclusivo. Lo que Dios dijo, lo dijo. Lo que Dios estableció, lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sangre del Cordero de la Pascua fue derramada para salvación física de los que participaron de aquel Cordero inmolado. Pero Cristo le dio un significado especial a aquella Pascua, instituir la cena, y al decir que su sangre sería derramada por muchos, el antiguo pacto fue abolido. Y el propósito del nuevo pacto en la sangre de Cristo es redimir los pecados de todos. Igualmente el mandamiento de tomar la Santa Cena fue dado a todos. Este ejemplo de gracia debe motivarnos a no privar de nuestro amor a algunos hermanos. Debemos amarnos y perdonarnos de todo corazón a fin de alcanzar también nuestro perdón divino cuando cometamos hierro para con Dios. Permita a Dios que al ver esta palabra o esta enseñanza o esta exhortación de Pablo a la iglesia de Corintio por su desorden en cuanto a la Santa Cena, podamos decidir evitar la misma desaveniencia que ellos. Por eso nuestro conocimiento de la verdad ha de influenciar nuestro carácter para bien y repercutirá en una conducta piadosa y digna del Evangelio de nuestro Salvador. Yo creo que usted como hijo de Dios entiende lo que yo le estoy hablando. Amén. Usted que va a ver este video, que lo está viendo, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Y quiero que el Señor sea tocando su corazón como Dios me toca el corazón, como Dios me redarguye y como Dios me habla. Entonces, mis hermanos que estamos participando de la Santa Cena,
porque yo también lo he hecho, porque yo también lo hago. Meditemos en esta palabra. Entonces, como decía aquí, la ordenanza de Dios no es exclusiva para nadie. Esto es algo inclusivo, hermano, para que el Señor dice que dio su sangre por muchos. Ahí nos daba el ejemplo que el Señor compartió el pan con Judas Iscariote, aún sabiendo que lo iba a traicionar, aún sabiendo. Nosotros a veces no podemos comprender el amor de Dios. Nosotros a veces quisiéramos como Jonás, amén, que era lo que cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, no quiso, no entendió a la primera, pero de alguna manera lo hizo y empezó a predicar en Nínive, hermano, y esta ciudad, por así decirlo, se arrepintió, hermano, de sus pecados. Siempre debe haber una humillación a Dios, es lo que quiere el Señor. Entonces, cuando este hombre se da cuenta que se arrepiente en Nínive, hermano, pronto se enojó. Ya sabía que tú eres un Dios de misericordia. Y a veces queremos que el juicio caiga sobre aquella persona, que el Señor los desaparezca en un momento. Pero aquí tenemos, hermano, así como el Señor nos ha perdonado, así como estamos ahorita firmes, debemos de estar firmes, porque el que está en la batalla puede caer en cualquier momento. Entonces, este propósito de la Santa Cena trae un gran significado. Comparta este video, mi hermano, comparta esta enseñanza en el nombre de Jesús, para bendición, no para una, hermano, contienda, no para algo que pueda decir, no, es que lo está diciendo por esto, lo está diciendo por aquello. Lo estamos diciendo conforme el Señor nos está hablando en su palabra. Es precioso poder entender esto. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis hermanos, en esta noche. Comparta esta palabra que es de bendición. Comparta este momento tan precioso. Dios me los bendiga. Quiero que usted y yo sigamos adelante, pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. No somos personas de otro mundo, de otro planeta. Iglesias, somos el pueblo de Dios. Amén. Caminemos conforme la palabra de Dios nos dice. Dios me los bendiga esta noche. Dios me los guarde. En este momento seguimos orando unos por los otros. Así finalizamos este video. Dios le bendiga, Dios le guarde.